Ni hao, Moshiko Shongo, Wang Yini. Wo Shi Winston Chu. Hola China, México, bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión de México y América Latina de las noticias de China en español. Su servidor Vicente. Hoy, 3 de marzo de 2015, continuaremos con la segunda parte de este informativo, haciendo de su conocimiento la información más relevante. La primera nota se intitula Iniciativas de la Ruta de la Seda no son Plan Marshall de China, según portavoz. Las iniciativas de la Ruta de la Seda de China no deben describirse como otro Plan Marshall, manifestó el portavoz de la sesión anual del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Las iniciativas de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI, conocidas también simplemente como la Franja y la Ruta, son un nuevo modelo de cooperación sur-sur y regional, dijo el funcionario. Las iniciativas de la Franja y la Ruta buscan el desarrollo común de países con diferentes etnias, religiones y culturas, centrándose en una amplia consulta, una contribución conjunta y beneficios compartidos. El Plan Marshall tiene su propio contexto histórico y diferentes intenciones políticas con muchas condiciones asociadas, explicó. Es inapropiado simplemente describir las iniciativas de la Franja y la Ruta como otro Plan Marshall, dijo el funcionario. El Plan Marshall fue el plan de posguerra de Estados Unidos para proporcionar ayuda económica y militar a los aliados del oeste de Europa y fue parte de los esfuerzos para contener la expansión de la Unión Soviética. Las iniciativas de China han conducido al Fondo de la Ruta de la Seda y el Banco Asiático de Inversión de Infraestructura, cuyo objetivo es mejorar la conectividad y ofrecer más servicios públicos para los pueblos en esta región, añadió. Esperamos que la pronta realización de conectividad beneficiará a los pueblos de todos los países a lo largo de la franja y la ruta, expresó el funcionario. Concluye esta información. Otra nota señala los ajustes de las tasas de interés de China entre 2008 y 2015. El Banco Central de China anunció una reducción de intereses el sábado por segunda ocasión en menos de 4 meses, en tanto que se espera que la economía del país se desacelere y crezca 7% en el primer trimestre de este año, según un informe del gobierno. El Centro de Información Estatal dijo en un informe que la medida está encaminada a apuntalar la economía y evitar los riesgos de la deflación. El ajuste de la tasa de interés a menudo se considera como una de las formas más directas e inmediatas para mantener un desarrollo económico saludable para los responsables de las políticas monetarias. Aquí una lista de los ajustes pasados de las tasas de interés en los años entre 2008 y 2015. Febrero 28 de 2015. Una reducción en la tasa de interés de referencia en 25 puntos bajó la tasa de préstamo de referencia de un año a 5.35 y la tasa de ahorro a 2.5%. Noviembre 21 de 2014. Una reducción a una tasa de préstamo de referencia de un año en 40 puntos básicos a 5.6%, redujo la tasa de referencia de ahorros en 0.25 puntos básicos a 2.75%. Año 2012, julio 6. Una reducción asimétrica de la tasa por primera vez, en tanto que la tasa de referencia de préstamo bajó 31 puntos básicos a 6% y la tasa de ahorros 25 puntos básicos menos hasta 3%. Junio 8, una reducción de 25 puntos básicos a las tasas de referencia de préstamo y ahorro fueron recortadas hasta 6.31 y 3.25 respectivamente. Año 2011, julio 7, un incremento de 25 puntos básicos a las tasas de referencia de préstamo y ahorro que aumentaron a 6.56 y 3.5% respectivamente. Abril 6, un incremento de 25 puntos básicos a las tasas de referencia de préstamo y ahorro que aumentaron a 6.31 y 3.25% respectivamente. Febrero 9, un incremento de 25 puntos básicos a las tasas de referencia de préstamo y ahorro que aumentaron a 6.06 y 3% respectivamente. Año 2010, diciembre 26, un incremento de 25 puntos básicos a las tasas de referencia de préstamo y ahorro que aumentaron a 5.81 y 2.75% respectivamente. Octubre 20, un incremento de 25 puntos básicos a las tasas de referencia de préstamo y ahorro que aumentaron a 5.56 y 2.5% respectivamente. Año 2008, diciembre 23, una reducción de 27 puntos básicos a la tasa de referencia de préstamos y ahorros que fueron disminuidos hasta 5.31 y 2.25% respectivamente. Noviembre 27, una reducción de 108 puntos básicos a las tasas de intereses de préstamos y ahorros que fueron disminuidos hasta 5.58 y 2.52% respectivamente. Concluye esta información. Otra nota, economía china crecerá 7% en primer bimestre. La economía china crecerá un 7% en el primer trimestre de 2015, según pronosticó el Centro Estatal de Información, una entidad de estudios gubernamental. Se prevé que la ralentización sostenida de la economía china con una reducción continuada de la inversión en los sectores inmobiliario y manufacturero, según el informe. Se espera que la inversión en activos y bienes raíces crezca un 14.3 y un 7% respectivamente durante el primer trimestre.
La expansión del consumo se mantendrá estable debido al aumento de los ingresos y el descenso de los precios al por menor. El crecimiento de las exportaciones se está acelerando gracias a la recuperación de la economía mundial y las iniciativas estratégicas del Cinturón y la Ruta destinadas a estimular la inversión china en el extranjero y el comercio exterior del país. No obstante, la demanda de importaciones se ha reducido a consecuencia del débil mercado interno. El Centro Estatal de Información prevé que las exportaciones aumentarán un 5% en el primer trimestre, mientras que las importaciones caerán un 10%. Varios barómetros económicos, entre ellos los datos manufactureros y comerciales, han indicado a inicios del año una continuada debilidad de la economía china, que creció un 7.4% en 2014, el nivel más bajo en los últimos 14 años, concluye esta información. Otra nota: índice de innovación de China sube 3.1% en 2013. El índice de innovación de China, el barómetro de la capacidad innovadora del país, subió un 3.1% para situarse en 152.8 en 2013, según informó el Buró Nacional de Estadísticas. En abril de 2013, un equipo de investigación del Buró Nacional de Estadísticas publicó por primera vez los resultados de dicho índice, que cubrían el periodo comprendido entre 2005 y 2011, en pleno esfuerzo del país por construir una sociedad impulsada por la innovación, concluye esta nota. Otra información: los datos de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. La tercera sesión del 12º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino se inaugurará hoy martes en Beijing. La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino es una organización del Frente Único Patriótico del Pueblo Chino que, funcionando como mecanismo principal para la cooperación multipartidista y la consulta política bajo la dirección del Partido Comunista de China, dio una importante manifestación de la democracia socialista. La conferencia está compuesta por representantes del Partido Comunista Chino y partidos no comunistas, personalidades no afiliadas a ninguna formación y representantes de organizaciones populares, de minorías étnicas y en general de todos los estratos sociales. También tienen representantes los compatriotas de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao y de Taiwán, así como de los chinos de ultramar retornados y personas especialmente invitadas. La mayoría de los miembros de la conferencia son personas políticas experimentadas, celebridades sociales y expertos y eruditos especializados en diversos terrenos. Las principales funciones de la conferencia consisten en el asesoramiento político, la supervisión democrática y la participación en la discusión y gestión de los asuntos estatales. Los asuntos sometidos a consulta son los principios y políticas propuestas por los gobiernos centrales y locales y materias de mayor importancia concernientes a los asuntos políticos, económicos, culturales y sociales. La supervisión democrática significa ejercer por medio de sugerencias y críticas la supervisión sobre la aplicación de la Constitución, otras leyes, reglamentos e importantes políticas y sobre el trabajo de los departamentos gubernamentales y sus funcionarios. La participación en la discusión y el manejo de los asuntos estatales reside en organizar a los miembros de la conferencia de diversas partes, organizaciones populares, personas de diversas minorías étnicas y otros grupos sociales para formar parte en las decisiones políticas, económicas, culturales y sociales de cualquier forma que les convenga. La actual conferencia también es conocida como la nueva Conferencia Consultiva Política, a diferencia de la convocada en 1946 tras la victoria de la Guerra de Resistencia contra la agresión japonesa, bajo la dirección tomada por el Partido Comunista Chino y el Kuomintang en sus negociaciones en Chongqing como parte de los preparativos para la formación de un nuevo gobierno. Pero antes de que la vieja Conferencia Consultiva Política comenzara su función, estuvo desintegrada en noviembre de ese mismo año cuando el Kuomintang traicionó las resoluciones de la conferencia y proclamó unilateralmente la convocatoria de una Asamblea Nacional. La primera sesión de la actual conferencia se celebró en Beijing en septiembre de 1949. Autorizada para desempeñar las funciones del órgano supremo de poder, adoptó un programa común que tuvo la naturaleza de una constitución temporal, proclamó la fundación de la República Popular China y eligió un Consejo del Gobierno Popular Central, con Mao Zedong como presidente, así como el primer Comité Nacional de la conferencia. La conferencia dejó de actuar como órgano supremo del poder en septiembre de 1954, cuando se convocó la Asamblea Popular Nacional y pasó a desempeñar sus funciones como organización del Frente Único Patriótico de China por su amplia representación. Ha desempeñado desde entonces un papel vital en los asuntos políticos, económicos, culturales y sociales del país y en los intercambios internacionales. La conferencia tiene un comité nacional y comités locales que se renuevan cada lustro y se reúnen anualmente, concluye esta información. Así, damos fin al segundo informativo de este día. Gracias por su consideración. 谢谢，再见，明天见。